persas son derrotados, sufriendo 3000 bajas. También Belisario, sabiendo la escasa calidad de sus tropas, dio órdenes estrictas de que si se hacían retroceder a los persas, no se hiciese un ataque generalizado, por temor a que si se revolvían los persas, podrían sufrir un desastre. Los persas ya tuvieron bastante y se retiraron. Fue esta una victoria defensiva bizantina muy relevante, ya que hacía muchos años que estos no eran derrotados por los bizantinos. También sirvió para dar una gran proyección al general Belisario. Batalla de Sátala, 530, ante este éxito, Cavades, que era la máxima autoridad sobre los persas, decidió lanzar una invasión paralela sobre la Armenia bizantina con 30.000 hombres al mando del general Mermeroes. Pero el general bizantino Citas, al mando de 15.000 hombres, dejó que los persas se adentraran en territorio armenio y eligió cuidadosamente el punto donde debía interceptarles. Lo halló y les tendió una emboscada, derrotándolos por completo cuando los persas estaban dedicados al asedio de la ciudad de Sátala, actual Sadak, Turquía. Citas destacó 1000 hombres que se habían escondido en unas colinas cercanas a la ciudad, mientras que el grueso del ejército al mando de Doroteo, se refugiaron tras los muros de Sátala. Al día siguiente los persas avanzaron para sitiar la ciudad. Los 1000 jinetes escondidos salieron de improviso y atacaron por la retaguardia a los persas, sembrando entre estos la confusión, ya que no sabían exactamente cuántas fuerzas les atacaban, pues el polvo impedía ver cuántos eran. Los persas desplegaron para hacerles frente, creyendo que eran el grueso de las fuerzas bizantinas. Doroteo ordenó que las fuerzas de la ciudad sitiada hicieran una salida cargando de frente. El ejército persa fue cogido en 2 frentes, pudieron aguantar el envite debido a que sus fuerzas eran el doble. En un momento dado, Florentino el Tracio, un mando bizantino, ordenó a su unidad cargar directamente contra el centro persa, consiguiendo abatir al portaestandarte de Mermeroes y lo arrojó al suelo antes de resultar muerto. Aunque el estandarte persa fue izado poco después, no fue suficiente, los persas se desbandaron y huyeron a su propio campamento. Los persas sufrieron grandes bajas, por lo que procedieron a rehacer sus tropas y luego retirarse a su propio territorio. En definitiva, fue un buen año para los bizantinos y no así para los persas. Algunos autores dicen que la batalla de Sátala y la de Dará fueron la misma, pero dado que los nombres de los generales y de los lugares sean distintos, hace suponer que fueron 2 batallas diferentes. Batalla de Calínico o Callinicum 531. En la primavera del 531, los persas, viendo que los bizantinos no se retirarían de Mesopotamia, mientras que ellos mismos tenían cada vez más dificultades para mantener su ejército en esa región, se decidieron a dar un golpe definitivo. El grueso del ejército persa al mando de Cavades se atrincheró en Nisiuis, cerca de Dará, para inmovilizar a las fuerzas romanas en esa fortaleza. Mientras una fuerza de caballería al mando de Azaretes y del árabe Al-Amundaro, Al-Mundir, jefe de los lácnidas, subirían secretamente por el Éufrates y atacaría Siria, arrasando todo a su paso hasta tomar Antioquía. Esta ciudad estaba más desprotegida y no había sufrido saqueos, por lo que se anunciaba como un suculento botín, y era una oportunidad que no había que desperdiciar. Sin embargo, los bizantinos se enteraron, y su comandante Belisario decidió marchar con el grueso de sus hombres para detener a Azaretes, mientras dejaba tropas para proteger la región. Belisario, gracias a las marchas forzadas a que sometió a su ejército, logró adelantar a Azaretes y les cortó el paso en la ciudad siria de Calcis, donde llegaron los refuerzos árabes del rey Aretas, monarca de Palmira. Ante esto los persas acamparon en Gabulón y optaron por retirarse a Persia. Belisario empezó a seguirlos a una distancia de un día para impedir un encuentro, ya que sabía que si atacaba a los persas, estos le harían frente con su poderoso ejército. Sin embargo, antes de la llegada de Hermógenes, Súnicas desobedeció a Belisario y realizó un ataque al campamento persa con 4000 jinetes, del que regresó con éxito. Los persas tampoco querían forzar batalla y optaron por retirarse seguidos por las inquietas tropas de Belisario. Tras la marcha forzada, los persas descansaron en Calínico, mientras los bizantinos lo hacían en Sura, al otro lado del Éufrates. Al día siguiente los bizantinos continuaron la marcha y se encontraron con los persas aún en su campamento. Muchos soldados entonces exaltados obligaron a sus comandantes a atacar.
Los bizantinos poseían una fuerza de 20.000 hombres, incluyendo 2.000 isaurios, y 5.000 aliados árabes gasánidas. Desplegaron con el flanco izquierdo apoyándose en el río con las unidades de infantería bajo el mando de Pedro, en el centro la caballería bizantina y la guardia personal de Belisario, en el flanco derecho la infantería de Longinos, y en el ala derecha los auxiliares árabes gasánidas. Los persas en tanto se dividieron en dos grupos, a la derecha 10.000 a 15.000 sasánidas de azaretes y a la izquierda 5.000 a 10.000 árabes lácmidas de Alamundaro. Al principio ambas fuerzas se atacaron lanzando proyectiles afectando más a los persas que poseían poca protección. Tras esto Alamundaro con sus lácmidas atacó a los gasánidas mientras Azaretes hacía lo propio con los bizantinos. Los gasánidas se dieron de inmediato a la fuga, permitiendo a los lácmidas flanquear a los bizantinos. Ante esto, Belisario mandó a su lugarteniente Ascán con 800 jinetes y los isaurios a rechazar a Alamundaro, pero fueron masacrados. En la desesperación, Belisario ordenó desmontar a los jinetes y pelear de pie. Puso también a sus hombres de espaldas contra el río para no ser rodeados. Estableció una línea de infantes amontonados que logró rechazar las ofensivas persas mientras sus arqueros contraatacaban. De ese modo llegó la noche y se hizo una pausa. Aprovechando la noche, Belisario ordenó a los sobrevivientes nadar para cruzar el río hasta llegar a un islote cercano donde barcos traídos desde Calínico los transportaron a la ciudad. Belisario, junto con los jinetes que todavía se mantenían junto a él, retrocedió sobre las posiciones en las que se defendía todavía la infantería de Pedro. Belisario llegó junto a este y desmontó, sus jinetes fueron obligados a hacer lo mismo. La lucha se recrudeció cuando la caballería persa y los árabes de Alamundaro, que habían flanqueado a los romanos, dejaron por fin de perseguir a los fugitivos y se lanzaron contra las últimas posiciones defendidas por la infantería romana. Belisario retrocedió como pudo y desplegó ahora a los restos de su ejército, para evitar ser envuelto, de espaldas al río. Los persas entretanto cargaban una y otra vez contra las filas romanas con la intención de romper de una vez la cohesión de las mismas. Belisario, luchando por mantener el orden entre sus filas, dispuso a sus unidades apiñadas en un estrecho margen del río. De esta forma, apoyados hombro con hombro, escudo con escudo, los bizantinos presentaron a sus contrarios una infranqueable barrera de hierro ante la que se estrellaron una y otra vez las cargas de caballería de los persas, enemigo que a su vez sufría por el contrario las descargas de los mortíferos arqueros romanos situados tras las primeras líneas de su infantería. A pesar de esta victoria pírrica, los persas no lograron tomar ni una sola ciudad de la región y solo pudieron hablar a su rey la victoria contra Belisario. Sin embargo, las bajas fueron tan altas que Azaretes perdió el favor real. Belisario no podía quedar perjudicado por la derrota, por cuanto había combatido en contra de su voluntad. Por ello la derrota no fue considerada deshonrosa. Fue llamado a Constantinopla nuevamente, donde fue enviado a luchar contra los vándalos. Muerte de Gabad. 531. Gabad organizó otra invasión del territorio bizantino, en la que un gran ejército, comandado por Mirmiroe, Adergoudombades y Bari, invadió Mesopotamia y asedió la ciudad de Martirópolis, que en ese momento estaba siendo defendida por buses y besas. Sin embargo, con la aproximación del invierno y la llegada de refuerzos bizantinos procedentes de Amida, los sasánidas levantaron el asedio en noviembre o diciembre. El fracaso persa ante Martirópolis hizo que Gabad se retirase, muriendo ese mismo año. Fue sucedido por su hijo favorito, Cosroes, también llamado Usraf o Chosrau. Se firmó un tratado de paz entre ambas potencias a fines del 532. Cosroes sí se comprometía a mantener la paz en el limes del Imperio bizantino y a evacuar las fortalezas que sus tropas ocupaban en Lásica. A cambio, los bizantinos tenían que pagar a Persia un total de 11.000 libras de oro, 792.000 sólidos, así como comprometerse a abonarle anualmente una cantidad de oro destinada a cubrir su parte en los gastos derivados de la defensa persa de los desfiladeros caucásicos. A cambio, la sede del Magister Militum per Orientem, responsable de la defensa de las fronteras orientales del Imperio bizantino, Rumanía, se trasladó de Dara a Constancia, y las fortalezas que habían sido tomadas por una y otra potencia en las guerras precedentes fueron de nuevo canjeadas. Justiniano aprovechó la paz en Oriente para intervenir en Occidente,
donde, en los años siguientes, Belisario destruyó el reino vándalo del norte de África, e invadió la Italia